Esto es Subterfuge Radio. Muy bienvenidas y bienvenidos a Salvados por las Canciones de Subterfuge Radio, donde nos daremos una vuelta por el backstage de me vais a permitir hoy la licencia de ser más fan que nunca, de uno de los jefazos y maestros del rock and roll y de todo esto en general, de hacer canciones y de verdaderos himnos para varias generaciones y sobre todo maestro de la guitarra. Cuando hablo de Ariel Roth, yo particularmente me veo con 10 años enfrente del equipo de música de mi habitación, aprendiéndome los acordes de palabras más y palabras menos, repitiendo su solo de guitarra en el concierto de Radio 3 de Sergio Macarós, rebobinando una y otra vez esa cinta de VHS cuando relucía su mágico fraseo y cantaban aquello de quiero ser una estrella de rock and roll, rascándome los cojones con una pluma de pavo. Y me veo con 16 años yendo a sus conciertos de En Vivo Mucho Mejor, replicando su solo de Mr. Jones y de Necesito un Trago, con mi primera guitarra acústica, con 19, cogiendo un autocar y haciéndome 800 kilómetros para venir a verle a los veranos de la villa en el Conde Duque. En sus conciertos de hace 25 años y en otros 2 conciertos de solo hace 4 meses, de este verano. Veo a mis alumnos y a mis alumnas aprendiendo los riffs de Vagabundo, de Lo siento Frank, de Confesiones de un comedor de pizza o de Geisas en Madrid, y me veo grabando con José Nortes y tomando cafés en Black Betty y hablando de Ariel. De Tequila, de Los Rodríguez, de recorrer ciudades y escuchar un país de su mano en televisión española, de La calle La Palma, de Malasaña, de Chuck Berry, de T-Bone Walker, de Keith Richards, de ese concierto de Paco Ibáñez que probablemente lo cambió todo, de Raíz, de Fuerza, de Atahualpa, del canto de su madre Dina, de la opinión y primera plana de su padre, de elegancia, de seducción, de clase, de sutilezas musicales. Hoy nos salvaremos con las canciones de Ariel Roth y En Vivo Siempre, Mucho Mejor. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músico. Muy buenas. Gracias por ese extenso resumen que has hecho. Es que vamos a ver, resumir tu carrera de himnos y de canciones y de clases para varias generaciones, porque te diré que no solo de canciones, sino que yo, por ejemplo, con mis alumnos y mis alumnas en la escuela de música y en el conservatorio les he pasado muchas veces, hay un par de masterclass tuyas en YouTube, sí, de Alhambra, de Desnudos con Etiqueta, sí. de las que después hablaremos, donde das clases auténticamente geniales, de terceras, de cómo ir del rock a la raíz y de cosas que nos apasionaban y que a los que nos apasiona la guitarra, de verdad, ya no solamente para hacer canciones, sino hacemos muchísimas de tus frases y de tus ideas. Qué bueno, te agradezco. Bueno, pues estamos aquí. La idea es que estamos en el backstage antes de un concierto, 40-45 minutitos antes, hablando de música, de intensidad y de vida y de todo lo que surja. Bueno, si tuvieras que elegir un sitio para empezar el recorrido de hoy, alguna sala, algún camerino, bueno, ¿desde qué camerino querrías iniciar el backstage? Más que nada por una idea, una cosa más cronológica, me iría al camerino del Siroco, que ni siquiera sé si había. Pero a cualquiera de una sala. Me parece que las salas son el lugar para realmente fraguarse, ¿no? Las bandas, los artistas en general, pero sobre todo las bandas. Un concierto en una sala vale más que 10, 15 ensayos. Wow. Así que pongamos el Siroco, venga. El Siroco. Acabas de llevar esa frase de Leiva de Noches en Siroco, terracita Antón Martín. Bueno, pues estamos en abril, la grabación del podcast es en abril, se acerca tu cumpleaños, muchísimas felicidades, por cierto, gracias. Estamos a unos días de tu cumple. Y en cuanto a esto, me gustaría lanzarte un par de frases. Decías hace poco, a mi edad, ser positivo es una decisión. Hay que despreocuparse y disfrutar cantando. Mira, qué bien.
no está mal, es un deber. Es un deber porque hay que ser agradecidos realmente, ¿no? De haber superado tantas décadas en las que tanto se van quedando por distintos motivos, pero en el estrictamente musical, la esperanza de vida en el rock no siempre es muy larga, aunque la verdad que la vamos desafiando cada vez más, ¿no? Así que siempre hay que... Bueno, es cierto que si uno es perfeccionista y tal, siempre va a encontrar algunos detalles para no quedarse del todo contento, pero en resumen y haciendo un balance, creo que no puedo más que estar agradecido. Concluías esa frase con otra que decía: aunque a nadie le gusta envejecer, cuantos más años cumplo, menos miedo me da que siga pasando el tiempo. Ajá. Bueno, yo creo que la saqué de una de Keith Richards que dice: a nadie le gusta envejecer, pero nadie quiere morir joven. Nunca, nunca, nunca. Y en el 97 cumpleaños de tu papi, decía algo así como: no estamos precisamente ante el triunfo del capitalismo, estamos viviendo el fracaso de los sueños. Y eso me llevó a una frase de Carmen Martín Gaite cuando preparaba esta conversación, en la que decía que aprendió a convertir la derrota en literatura y a intensificar los sueños. Entonces, reuniendo la frase de Carmen Martín Gaite y la de tu papi, ¿qué sería para ti intensificar los sueños? Intensificar, los míos son intensos. Ya me dejan agotado, vamos. Ya de serie, ¿no? los sueños de verdad. Pero bueno, no sé, no me voy a poner a la altura de estos dos monstruos. Uno es mi padre y el Martín Gaite. No sé, yo creo que la realidad ha superado mis sueños. Cuando empecé en todo esto, mi sueño era tener un Marshall y una guitarra, un local de ensayo y una banda con la que poder tocar. Pues esa pregunta, que iba un poquito después, pero ya que estamos hablando de sueños, creo que uno de los sueños es la libertad, siempre, al que aspiramos como personas y para los demás. Y decía Joan Margarit: la libertad es una librería. Yo diría de Ariel que la libertad era una guitarra, un ampli y una banda. Esa frase. Y Ariel hoy diría que la libertad es... Bueno, para mí el rock era libertad. Lástima que con el tiempo se fue estereotipando y cayendo en ciertos clichés que más que libertad se transformaron en cierto modo en un marco bastante pequeño. Quiero decir que se quedaron como ciertos estereotipos en el rock. Lo que yo recuerdo del rock y con el rock que crecí era la libertad de ser uno mismo, de decir, de tocar, de transmitir tus ideas, tus sensaciones y tu personalidad, ¿no? Tu condición de ser único, ¿no? Pues eso es una libertad ya que habiéndola cumplido, eso de ser único. Al final, decía Luis Landero precisamente en una entrevista el otro día, hablando del huerto de Emerson, que precisamente lo difícil es encontrar tu propio estilo. Y en la presentación de la última película de Sorrentino decía que el secreto de la seducción es el ritmo. Y uniendo esto, creo que tanto el... Me estás dando tanta info que me estás haciendo pensar mucho. El secreto de la... No te voy a cortar. Sigue. El secreto de la seducción, precisamente, serías tú ese ejemplo de los ritmos y de marcar tu propio estilo. Sí, ¿cuál era la primera, perdona? Porque que me dijiste. Sí, en una entrevista del libro del huerto de Emerson, decía Luis Landero que lo difícil es encontrar tu propia marca, tu propio destino. Que cuando encuentras esa propia marca, es probablemente el secreto de la seducción. Vamos a parar ahí, porque sin mezclar las dos todavía no lo veo muy claro. Yo siento que siempre sigo buscando mi destino. Mi destino como persona, mi destino como guitarrista y mi destino como cantante y compositor. Y cuando encuentras esa propia marca, yo creo que es realmente lo más difícil, porque al final el resto suelen ser imitaciones, imitamos a... Es que yo creo que nunca la terminas de encontrar, siempre sigues buscando, y eso es lo bonito, ¿no?
Estamos en el backstage, Ariel. ¿A quién es esa última llamada que haces en el backstage o ese último mensaje antes de salir al concierto? No, yo cuando ya te empieza a acercarse la hora, fuera móviles, fuera móviles, no quiero saber más nada. Y realmente es algo que para mí seguir tocando es algo terapéutico, ¿no? Yo llevo tocando desde los 16, 17 años y no he parado nunca. Entonces, algo que realmente uno de los grandes motivos es la desconexión que me permite meterme en una furgoneta con mis colegas y apartarme de entrar en otra realidad, digamos, una realidad conocida, pero donde muchas cosas de responsabilidad, de tal, se quedan afuera. Entonces eso lo sigo cumpliendo. Desde que no había móvil era así, y ahora que hay móvil, pues procuro que siga ocurriendo. Que siga ocurriendo. No hay móvil y hay guitarra acústica en el backstage, un poco para soltar alguna canción antes de subir, ¿o? Hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que hay que hay música alrededor y esas cosas. No solemos ser de calentar todos juntos con la guitarra. Tampoco hay unas reglas. Sí que en determinados sitios, salas de colegas, siempre traen alguna guitarra, ¿no? Pero digamos que no lo tenemos nosotros oficializado eso. Bueno, estás a punto de... Pero bueno, hoy sí, ¿no? Sí, hoy sí. Hoy hay guitarras en el backstage. Ahora jugaremos un poquito y veremos cuál sería esa canción que nos lanzaríamos a tocar 10 minutitos antes. Bueno, estás a punto de iniciar gira. Se anunció Málaga, Santiago, Barcelona, Granada, Murcia, los Jardines del Botánico, aquí en Madrid. Bien, sí. Cuando te planteas hacer un setlist, claro, Los Rodríguez, Tequila, Ariel Roth, supongo que es muy difícil. ¿Cuántos himnos se tienen que quedar fuera, no? Sí, más o menos. Me imagino que es tan difícil como para Ancelotti hacer la selección de la alineación para una Champions, por ejemplo, ¿no? Voy dudando mucho, voy probando, hay ensayo y error, se va modificando durante la gira. En el papel es una cosa, luego a la hora de ensayar es otra, luego a la hora de tocar también cambia. Más o menos siempre voy sobrado cuando nos ponemos a preparar la gira, pero sé que 4 o 5 canciones van a caer en el intento. Siempre se quedan. Y además supongo que dependiendo del sitio también y del emplazamiento del lugar cambias, ¿no? Por supuesto, el sitio, porque también el sitio determina el público, ¿no? Sé que en una sala la gente va a tener más conexión con, tal vez, con los hits, por supuesto, pero mucho más también con temas emblemáticos de mi carrera, ¿no? Sé que ahí me puedo permitir y darme esos muchos más gustos de esos. Y sin embargo, cuando se trata de una cosa más masiva, donde no todo el público está ahí para escucharme a mí, obviamente tengo que tener unas cuantas balas en la cartuchera para que el equilibrio también funcione, ¿no? Pues una de esas balas de la cartuchera seguramente que será el Hoja de Ruta. Decimos verdades sin considerar los males y viajamos por el mundo vestidos de vagabundos, y aunque nos une la risa también sabemos llorar en silencio. Bueno, pues hablamos un poco de guitarra. En esa masterclass que te comentaba antes, sí, de Alhambra y de tocar la guitarra, solo una guitarra acústica, pero como al desnudo se pueden hacer cosas con etiqueta, con verdadera elegancia. Y me pareció increíble. Y hablabas que de las influencias del blues, por ejemplo, de Chuck Berry, etcétera, etcétera, llegaste a la raíz. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en Buenos Aires se escuchaba mucho blues. Y hay muchos guitarristas de blues en casi cada barrio, hay unos cuantos, ¿eh? Hay mucho nivel en ese sentido. Yo llegué al blues, bueno, primero escuchando, pero claro,
no había imágenes y era muy difícil, era muy misterioso todo eso, ¿no? Cuando tienes 10 años y estás aprendiendo a tocar acordes. Entonces, mi primer profesor, no tuve muchos y siempre poco tiempo, pero uno fue Claudio Gavis, que era el guitarrista de un grupo que se llamaba Manal, un grupo de blues muy porteño, impresionante, con unas letras, y cantaba el batería Javier Martínez y escribía el batería las letras, un bohemio beatnik impresionante, con un carácter en la voz único, que nos dejaba siempre, nos sorprendía, nos daba risa, éramos muy críos, ¿no? Tiene una manera de cantar bastante afectada, y empezamos a estudiar con Claudio, y me acuerdo que éramos dos, por eso digo, hablo en plural. Primero fue mi amiguito, Leo Sujatovich, el padre de Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia. Fue mi amigo y me dijo, me enseñó cómo se hace la vuelta del blues, ¿no? Nunca habíamos escuchado eso, vamos, lo habíamos escuchado 1000 veces, pero no teníamos ni idea cómo se podía tocar eso. ¿Cómo se llegaba ahí? ¿Cómo se hacía, no? Y entonces con eso enloquecimos, claro. Y inmediatamente Claudio le dijo, si tenés un grupo con un amigo, tráetelo. Tocábamos juntos con Leo y ya teníamos canciones, sí. Y entonces fuimos ahí y me dijo, bueno, muéstrame algún tema. Y me dijo, ¿y por qué tocáis los dos lo mismo? No sé, un riff. Todavía me acuerdo, fíjate. Y dijo, no, si él hace eso, tú tienes que buscar otra cosa. Ay, pero ¿por dónde? Mira, prueba con esto. Y entonces ahí se me abrió la cabeza en ese momento. Dije, claro, ¿no? Y es algo que siempre sigo todavía buscando, esa conexión con el que toca a mi lado, esa conexión entre los dos, porque no siempre se da. Hay guitarristas muy buenos con los cuales te pones a tocar y hasta que conectás y encuentras qué es lo que tiene que tocar cada uno, siempre se puede, quiero decir, pero encontrar eso que estás buscando, ¿no? Ese Keith Richards y Ron Wood, ¿no? Esa especie de libertad y al mismo tiempo conexión. Esa química. La que hablábamos antes, esa química que tiene esa química yo siempre busco muy buenos músicos, pero sé que con lo que más estricto me voy a poner es con el guitarrista, para que eso ocurra, que no es una cuestión de calidad, es sonido, es carácter, es personalidad, ¿no? Es muchas cosas. Y esto venía al blues, que no sé por qué te llegaste aquí. Estábamos hablando de cómo del blues y de la raíz y de Chuck Berry, bueno, llegaste un poco a la raíz. Yo en realidad empecé en un momento de mucha música progresiva, ¿no? En los 70, donde realmente dejé de tocar bastante porque no entendía muy bien qué podía tocar. De repente salió It's Only Rock and Roll de los Rolling Stones y empecé a escucharlo y decidí, yo debía, no sé cuántos años tendría, 13, por ahí, 14, decidí volver a lo básico, ¿no? Entonces a partir de ahí, bueno, era fácil acceder a discos de blues, relativamente fácil, de los clásicos del blues, quiero decir, de B.B. King, sobre todo, pero de repente encontrabas cosas en las casas de los amigos de los padres de nuestros amigos, de repente tenían discos de blues y escuchábamos, y sí, fui tirando hacia atrás, que es lo que hace todo, creo, siempre, ¿no? O sea, tú te enganchas, yo qué sé, a lo mejor te enganchaste al tango por Gotham Project, el que es tango electrónico, y hay algo que dices, uy, aquí hay algo que me interesa, y empiezas a mirar qué pasó para atrás hasta que llegas a la raíz y a la esencia, ¿no? Me pasa un poco eso. Pues si te parece hacemos un juego con la guitarra. Bien. Yo te voy a lanzar algún nombre y a ver a dónde te lleva la primera frase Vale. que se te ocurra o el primer fraseo. Por ejemplo, si te digo T-Bone Walker. Muy fan de T-Bone Walker. Para mí T-Bone Walker fue ¿cómo se dice? El anticipador o el de Chuck Berry. Yo creo que Chuck Berry le sacó muchas cosas de T-Bone Walker, pero claro, eran otro tipo de instrumentos, sin tanta distorsión, y
y tocaba con músicos de jazz. Hacía blues, pero con la banda de él eran músicos de jazz, con lo cual le da una estética mucho más elegante, ¿no? Me encanta. Y ahora que desde hace un tiempo que se pudo ver imágenes de él tocando, me parece un tipo tremendamente carismático, increíble. Y si hablamos de Keith Richards, ¿cuál sería el primer fraseo a la guitarra que se te viene a la cabeza? Del primero de Keith, y tendría que ser... Bueno, tendría que afinar en 5 cuerdas primero, porque sería... Esto lo hace con una afinación especial donde puede tocar todas las cuerdas al mismo tiempo. Y yo aquí me veo limitado a 3. ¿Puedes usar afinaciones abiertas tú? Muy poco, no. Para grabar de repente, pero en estudio no, en directo no. Vale. Cuando has utilizado, ¿cuáles has utilizado así un poco? La de sol abierto. La de sol abierto, o alguna en re de repente, bajar el re, incluso entera. Alguna vez compuse algún tema así, pero no uso mucho. Eso antes hablabas de la acústica, pero yo no me considero un buen guitarrista acústico para nada. Hay unos maestros en la acústica increíbles. Paul Simon, por ejemplo. Uf. Qué gran guitarrista, aparte de ser de los mejores compositores del siglo XX, para mí, pero aparte cómo toca la guitarra ese hombre. Con una limpieza que es muy difícil sacarle a la acústica. Y cosas muy particulares, siempre como cosas raras, ¿no? No es nada previsible. En esa masterclass de la que hablábamos antes y en otra entrevista te he escuchado hablar de Mark Ribot también. Sí. Y de esas referencias a Tom Waits. Sí. Y si hablamos de él, por ejemplo, ¿dónde te llevaría? Bueno, al primer disco que tuve en casa de Tom Waits, que estábamos ahí en los 80, ¿no? Todo sonaba de una manera muy moderna, tal, y de repente me compré Rain Dogs. Y entonces ahí descubrí a Mark Ribot y dije, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? O sea, yo a Mark Ribot lo admiro muchísimo, pero que yo creo que ese momento con Tom Waits, ahí es como que cogió las barajas, las mezcló y las repartió de una manera distinta, ¿no? ¿Y si hablamos de Atahualpa? ¿De Atahualpa Yupanqui? Bueno, Atahualpa es la sencillez y la profundidad, ¿no? Es como lo que él representa, que es la tierra, el cielo, el espíritu, y tiene eso tocando la guitarra. Es una grandeza y una profundidad y una simpleza al mismo tiempo maravilloso. Recalcabas esa frase y ese verso de Atahualpa, de Le tengo rabia al silencio, donde se ve esa profundidad en la que tú hablabas. Dice que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Y me parece una genialidad. Bueno, sí, pero estoy seguro que él también conocía muy bien el arte y el misterio de los silencios, sobre todo en la música. Sin silencio no hay. El silencio es donde entra algo que no eres tú. Ese es el momento en que estás diciendo algo, pero que no lo estás diciendo, ¿no? Y bueno, los guitarristas de blues de eso saben mucho. Esos silencios que te dejan en suspenso, ¿no? Bueno, yo me voy a permitir, como estamos en el backstage, te voy a lanzar una pequeña frase de una canción, a ver a dónde te lleva. En la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual, pues la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. A la gente no le gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no le gusta que uno tenga su propia fe. Y cuando escuchas esta versión de Paco Ibáñez, de esta obra maestra de Brassens. Sí, impresionante. Bueno, Paco Ibáñez forma parte de mi vida, de mi historia. Él venía a casa, era amigo de mis padres. Y para mí cada vez que él venía era como que nos entraba una especie de luz, pasaba algo, ¿sabes? O sea, yo... aparte de su música, toda esa gente que venía a casa, Facundo Cabral,
Paco, Soledad Bravo, Theodorakis, yo los veía como una especie de, no sé, de gigantes, con un aura, con algo que luego esas noches que venían, después me costaba mucho dormir. Me impactaba mucho tener esa gente cerca. Yo me quedaba calladito en una esquina, yo tendría 10 años, 8. Y otros que no eran tan conocidos, Jorge Yusein, tipos muy divertidos, con mucho carisma, con muchas anécdotas muy buenas para contar, sobre todo para un chaval joven, para un niño. Y aparte, bueno, Paco, después íbamos a los conciertos de él. Y Paco en la Argentina, una época en que era Gardel. Fue muy, muy fuerte su éxito en la Argentina y llevaba mucha gente joven. En ese concierto, en uno de esos conciertos, conocí a Alejo, porque la madre de Alejo fue con él y yo fui con mi madre y con mi hermana. Y Paco hizo subir a los que quisieran, a los jóvenes, a sentarse alrededor de él en el escenario del Gran Rex, que es un teatro enorme de 3.000 personas para arriba, que impacta mucho, pero él pidió que se sienten alrededor de él como nos sentábamos cuando él venía a casa y se ponía a tocar. Fue un momento mágico, y aparte subió mi hermana. Yo veía a mi hermana arriba de un escenario por primera vez. ¿Eres fuera allí escuchando a Paco? Madre mía. Sí. El momento. Así que bueno, sí, nos emocionaba mucho esas canciones. Era una época, bueno, donde la canción protesta estaba al orden del día, ¿no? Había muchísimo y íbamos a ver todos esos conciertos también. La cantata Santa María de Quilapayún es otro concierto que recuerdo como algo que musicalmente muy bello. Esa fue la sensación, ¿no? Y muy arreglado, ¿no? Siempre generalmente era un tipo con una guitarra lo que íbamos a ver. Y ese día, claro, el Quilapayún era, no me acuerdo si un quinteto, un sexteto, tocaban muy bien. Había instrumentos folclóricos, pequeñitos, ¿no? Guitarritas de estas, no me acuerdo cómo se llamaba, la típica chilena. Lo que hace Paco tremendamente bien es cuando recoge, por ejemplo, un poema, como sobre ese poema hace, además de sus canciones, como grandes poemas de Alberti, por ejemplo, y los ha convertido en canción de una forma magistral. Sí. Qué bueno encontrar poetas como esos y que aparte pertenezcan que tengan tanto que ver con tu generación y hacer canciones con eso, ¿no? Es una maravilla. A mí me encantaría encontrar poetas contemporáneos que hablen mi lenguaje, ¿no? Y de ahí sacar canciones. Si hablamos de poetas y de poemas, por ejemplo, ¿en quién pensarías? ¿Qué libros de poesía te han marcado especialmente? Pues fíjate que yo no soy un gran lector de poesía, sí que leo literatura cercana a la poesía. Probablemente el libro que más me marcó a mí es Opio de Jean Cocteau, que es un libro que él habla de su desintoxicación, pero no importa de lo que hable, importa cómo lo dice, que eso es la poesía, ¿no? Yo soy de poesía, leo a Bukowski, bueno, leo también a Borges, pero no soy un gran lector de poesía. Y hablando un poco de la contracultura, en Argentina, el poeta precisamente Abelardo Castillo y Silvia Iparraguirre con la revista contra la dictadura argentina, y decían en la revista El Ornitorrinco, decía Abelardo que el poeta lo es por su forma de situarse en el mundo. ¿El poeta, perdón? El poeta, Abelardo Castillo, decía que el poeta lo es por su forma de situarse ante el mundo. Es por su forma de situarse. Es por su forma de situarse, de posicionarse ante el mundo, que la poesía es una posición al final. Bueno, y cualquier acto cosa artístico, ¿no? También. Es una forma de situarse y de pelear. Pues la siguiente canción que vamos a escuchar creo que es de mis canciones favoritas y de mis versiones favoritas. La venía escuchando esta mañana en el coche. Me entregué a tus pies, a tu cabeza también. Me arrastré todo un verano persiguiéndote.
Hice de chico malo, de perrito fiel, de gato sobre el tejado. Me dijiste no way. Me costó poco aprender que bajo se puede caer. Pues hemos hablado de guitarra, hemos hablado de la gira En Vivo Mucho Mejor, de la selección de canciones. Ahora vamos a hablar un poco de hacer canciones. Esta versión que escuchábamos con Enrique creo que es increíble. Y en cuanto a hacer canciones, por ejemplo, ¿qué has aprendido de recorrer ese país cada semana en televisión española con diferentes artistas, prepararte esas canciones, llevártelas a tu terreno, ir a su terreno, volver a tu terreno? Supongo que es algo muy enriquecedor, evidentemente. Sí, no, bueno, yo intentaba desvirtuar lo mínimo posible, ¿no? Solo lo necesario para que el tema se... Porque muchos venían solo con una guitarra y entonces, bueno, era muy abierto lo que podías hacer y se trataba como de que no sea tan árido, ¿no? Para la tele de un tipo solo con una guitarra, y yo buscaba por ahí. Bueno, he desarrollado en ese momento algo que ya tenía, pero que ahí creo que lo mejoré mucho, es un instinto, ¿no? Un instinto para hacer como una especie de escáner rápidamente a la canción y en primer lugar entenderla y luego entender como aquella lección que nos dio Claudio Gabis, qué es lo que tiene que hacer la otra guitarra, ¿no? Encontrar ahí el punto para que el tema crezca y siempre al servicio de la canción. Muchísimas versiones muy buenas, pero si me tuviera que quedar con alguna, probablemente recuerdo una toma en un autocar, en un autobús, y cantando una canción de Travis, sí. Y los dos con la guitarra, la canción de Travis que es tremenda, y el solo que haces tú y los arreglos súper sutiles, y esa versión especialmente qué bueno. Me marcó. Mira, eso fue mucho en la última versión. temporada, Sí. aparte, sí. Eso estuvo muy bien. A mí me cuesta acordarme, tengo que hacer un ejercicio, porque fueron como 120 artistas con los que toqué, ¿eh? Muchísimo. Después hubo cosas muy gamberras que me encantaron, por ejemplo con Víctor Coyote, que hicimos un tema de él, y era como muy punky, pero a dos guitarras, ¿no? Después me gustó mucho también lo que hicimos con Sifu de ¿cómo se llama? Los de Valladolid. De Celtas Cortos, con Jesús Cifuentes, con Cifu. Sí, estuvo muy bien eso. Sí, había momentos que para mí eran como que me decía, wow, hicimos en muy poco tiempo algo muy bueno. Con Aldual también. Y había otros en que yo decía, nos faltó 15 minutos más. Pero claro, era la tele, tampoco podíamos eternizarnos. Ya a la tercera repetición, ya el equipo me empezaba a mirar como, te estás poniendo un poco exigente, ¿eh? Si no sale ya. En cuanto a esto de la liturgia de hacer canciones, me ha gustado mucho siempre una frase que has dicho, que era: los creyentes leen la Biblia todos los días, y los Rodríguez íbamos al local de ensayo todos los días. Y cuando salíamos a tocar era algo más que preparar solamente unas semanas una gira y salir a tocar, era algo sagrado. Sí, nosotros tanto bueno, para mí es que eso es tener un grupo. Si no puedes hacer eso, ¿para qué tienes un grupo realmente, no? Tener un grupo es todos los días, o casi todos los días que es posible. Es cierto que los tiempos cambiaron mucho, ¿no? Ahí era lo único que hacíamos, ¿no? No había que hacer redes, no había que hacer... O sea, teníamos... Cuando acabamos de grabar un disco, empezamos a tocar, pero el resto del tiempo, aunque los fines de semana tocásemos, pedíamos que cuando llegásemos a Madrid esté el local montado para poder seguir tocando nosotros. No siempre el repertorio, no siempre nuestras canciones, era ir y tocar para ejercer de músico cada día de tu vida, ¿no? Si tuvieras que cantar una de esas canciones que no fuera una de tus canciones, en el backstage, así, 10 minutos antes de salir al bolo, ¿cuál es ese primer acorde al que te vas? Esto era el Cuarteto Cedrón, era un grupo de tango de los años 70, ya moderno, pero con instrumentación clásica, que le pusieron
¿ves? Aquí hay un poeta que me flipa. Música a Raúl González Tuñón. Genio, un genio que habla realmente del Buenos Aires, de ese Buenos Aires de los años 30, y es eche 20 centavos en la ranura. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Si quiere ver la vida color de rosa, ponga 20 centavos, eche 20 centavos en la ranura. El dolor mata amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y eso que usted no tiene, ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Wow. Muy buena canción. Madre mía, qué locura de canción. Tremenda canción. Tremenda versión. Yo eso ya no es mía y nunca lo fue, pero de repente, después de haber hecho la milonga del marinero del capitán, me di cuenta que todo vino de ahí, porque ellos también venían a casa y tocaban en casa, y en una época ensayaron en casa. Yo llegaba del colegio, estaban estos tipos ensayando, y entonces para mí todo el coñazo que era el colegio se transformaba en una fiesta y la vida era maravillosa. De color de rosa, nunca mejor. Y de repente dije, yo tengo que sacar esa canción. Y me puse a sacar la cantidad de acordes que tiene este tema es impresionante. Sí, sí. Tiene miles de partes. Recomiendo que la escuchen. Y si es en la versión del Cuarteto Cedrón, mejor incluso. Aunque yo recomendaré que la escuchen en la versión de ese acústico de el disco de Hablando Solo. Acompañaste con un acústico, estaba la versión del disco y luego había una versión en acústica. ¿Había una versión en acústica? Súper chula. Sí, este salió en Lo siento, Frank. Sí. El oficial. Sí, sí. Ahí hice un oficial yo. Y había una versión acústica súper chula por ahí. La tendré que escuchar porque no me acuerdo. Nosotros hemos escuchado y hemos hecho alguna vez. Y es una versión chulísima. Y hablabas de los ensayos en casa y hablabas de la liturgia, de lo sagrado y de lo divertido. Y en cuanto a esto, precisamente, decías, mi primera fascinación con la música fue gracias a mi madre. Mi madre ensayaba en casa con un guitarrista y para mí era un momento casi sagrado, textualmente. Sí. Sí, porque había que estar en silencio. Era yo el único que se quedaba en esos ensayos, mi hermana no. Y estaba la entrada muy restringida, ¿no? Mi madre también tenía sus manías. Y llegaba, se llamaba el acompañante, lo llamaban. Mi madre, no, es el acompañante de tu madre, va a venir hoy, no sé qué, tal. Jorge Panich. Y claro, sacaba de su estuche la guitarra, la limpiaba, afinaba con estos afinadores, ahora no me acuerdo cómo se llaman, los... Diapasón. El diapasón. Y yo veía todo eso y para mí era hermoso. Y luego, claro, se ponía solamente una guitarra con cuerdas de nylon y la voz de mi madre, que era como súper aterciopelada y tal. Y claro, eso a mí me elevaba, ¿no? Me acuerdo tumbado en la alfombra. Momento sagrado. Tumbado en la alfombra, sí, escuchando, cerrando los ojos. Joder, qué guay. Y si hablamos de liturgia y hablamos de hacer canciones y de canciones, a mí me gusta mucho la liturgia, no sé si tú eres muy de esa liturgia o no, a mí sí me gusta mucho ver la canción con la que la banda decide salir al escenario, ese momento en el que se apagan ya las luces, el público, ese momento en el que sale la banda, que suene una canción elegida por la banda, por ejemplo, para salir al escenario, ese momento de... Sí, tuvimos épocas, hay épocas en que ahora no he pensado yo en un tema porque estoy más por la labor de que se suene la música, silencio y salir en silencio. Pero sí elijo la que estamos escuchando nosotros abajo, antes de salir. Últimamente escuchaba una de C.W. Stonking, no sé si lo conoces tipo, es muy interesante. No C.W. Stonking tiene 3 discos solamente, es un australiano que hace como una música, son 3 discos un poco distintos, increíble, es un capo. Y tiene un tema que se llama Zombie. Creo que se llama Zombie o algo Zombie del disco Gone Boobaloo.
Y escuchábamos eso, nos ponía de muy buen humor, y durante muchísimo tiempo escuchábamos una banda de New Orleans instrumental con tuba. Sí, y tocaban uno de estos clásicos, When I Go to New Orleans, no sé, alguno de estos así, y solo instrumental, y duraba como 7 minutos. Y entonces nos quedábamos abajo y solamente escuchar esa canción ya hacía como de perro de Pavlov, ¿no? El efecto. Inmediatamente estábamos todos ya, sabíamos que dentro de nada íbamos a estar tocando, ¿no? Era muy bueno. La voy a volver a poner este año porque quiero recuperar esas sensaciones. Ese punto de esas sensaciones en esta canción que me recordaban a la Second Line saliendo de los cementerios y con esas bandas de vientos. Sí. Pero muy bailable, ¿no? Claro, súper bailable, sí. Además, esa diferencia siempre de cuando lo que va sonando cuando entran al cementerio y lo que va sonando cuando salen del cementerio, que es una fiesta auténtica. Es verdad. Mejor ponerlas cuando salen. Sí. Las otras serían raros pensamientos, podrían dar ahí. Bueno, ¿y cuál sería? Nos acercamos al concierto, ya nos acercamos al final del backstage, Ariel. ¿Y cuál sería la otra parte de la liturgia? Hemos hablado de la canción con la que salir o con la que concentrarnos en el backstage y coger esa sensación. Y otro momento que me encanta es cuando acabas el último acorde, ese momento en el que dejas la guitarra, ese momento de saludar con la banda, de comunión con el público. ¿Cuál sería la canción que sonaría? ¿Cuál estábamos poniendo? Puede ser que alguna de Sinatra, puede ser que That's Life, que cerremos con That's Life, que es un tema que siempre estuvo de alguna manera ligado a mi vida y ligado a la vida de cualquier músico por la letra, ¿no? Sí que en una época poníamos cosas como más emotivas. La canción está de los Beatles, Goodbye, ¿no? Good night, ta 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 ta. Ta, ta, ta. Era como un momento así súper, nos abrazábamos. ¿Sí? Sí, ahora no me acuerdo bien cómo se llama el tema de Paul. No. Últimamente hay muchas cosas que no me acuerdo. No recuerdo ese tema, pero has hablado de los Beatles y me ha salido Mission. Me he equivocado. La hemos destrozado, genial, sí. Nos ha salido buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, Ariel, por estar en el backstage con Muy nosotros, bien. por salvarnos con tus canciones, con tu recorrido de canciones, de acordes y de sugerencias. Apuntaremos absolutamente todos estos poetas y descubrimientos que has hecho, que has apuntado ahí, o sea, 4 o 5 nombres que yo no conocía. El próximo invitado que se lo vaya estudiando, porque le vas a decir alguna referencia. Siempre hay que aprender de los mejores. Aquí está todo inventado. Sí. Hay que fijarse en los mejores. C.W. Stonking es un tipo muy poco reconocido y es un guitarrista virtuoso, impresionante y un cantante increíble. Así que muy recomendable. Gone Boobaloo, grabado con 2 micrófonos. Pues me gustaría que acabásemos Salvados por las canciones en el backstage con un mensaje, con lo que tú quieras decir, con lo que quieras acabar, con una reflexión ahora que vas a iniciar esta gira y que te veremos y te disfrutaremos en vivo siempre mucho mejor. Y luego con una canción, por supuesto, si te apetece. Bueno, simplemente trasladar y transmitir todo ese entusiasmo que tú tienes a la gente que te escucha y a los que no te escuchan también, porque es verdad, la música salva, la música cura, y la música es tan necesaria como el vaso de agua que me estoy tomando ahora. Pues un honor increíble, Ariel, tenerte, y un honor escucharte con una de tus canciones si te apetece. ¿Quieres que toque alguna? Lo que pasa es que aquí se escucha la guitarra cuando... ¿sí? A ver qué podemos tocar. Me despierto pensando si hoy te voy a ver
pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez. Una que se sepan todos, ¿no? Eres un ángel maldito. Venga, anímate. Eres la dama más cruel, un arma de doble filo. Contigo solo puedo perder. Tú me estás atrapando otra vez. Y aunque alguien me advirtió, yo nunca dije que no. Y ahora tengo que esconder las heridas y ese pulso que jugué, porque quise lo perdí. Nunca me podré alejar de ti. Suerte a todos. Felicidad es una golosina demasiado fina para algún paladar. Felicidad odia las despedidas. Un día te despiertas y ella ya no está.